conocida como una zona desmilitarizada, pero está llena de militares. También es una de las zonas más peligrosas del mundo, pero está abierta al turismo. Vinimos a Corea y quisimos acercarnos a una de las fronteras más inexplicables del planeta. Si mencionamos el paralelo 38, seguramente no pienses en este, que pasa por Australia, Nueva Zelanda, Chile y la ciudad argentina de Mar del Plata. Es más probable que se te figure el paralelo 38 norte, sinónimo de la división de la península coreana. Al norte, la República Democrática Popular de Corea. Al sur, la República de Corea. Pero claro, esto no fue siempre así. Los coreanos han vivido unidos durante miles de años. Muy distinto a esto que vemos ahora, una de las fronteras más calientes del mundo, repleta de minas, bombas y hasta con la sombra de una amenaza nuclear. Y al mismo tiempo, del lado surcoreano parece la atracción turística perfecta. Hay un teleférico, tiendas de comida rápida, un parque de diversiones, puestos de souvenirs y hasta un teatro para mirar hacia Corea del Norte. El germen de esta situación lo podemos ver en la primera parte del siglo XX, cuando el imperio japonés invadió la zona y tomó a Corea como una colonia. La derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, después de las 2 bombas atómicas, cambió el escenario nuevamente. Los japoneses se fueron, pero los coreanos no pudieron liberarse del todo. Las potencias vencedoras, Unión Soviética y Estados Unidos, se repartieron el control de la península, algo así como lo que sucedió con Berlín. ¿Dónde se estableció la división? Sí, en el famoso paralelo 38 norte. Nacían en 1948 Corea del Norte y Corea del Sur. La paz duró poco en aquel entonces. 2 años después, tropas del norte quisieron invadir al sur y lograr la unificación por la fuerza. No lo consiguieron y después de 3 años de combates y millones de muertos, los límites quedaron más o menos como estaban antes de la invasión. No se firmó un tratado de paz, sino simplemente un armisticio. Esto ayuda a explicar que la tensión haya sobrevivido tanto tiempo. Es que técnicamente la guerra nunca terminó. Aquel acuerdo, para poner fin a las hostilidades, se firmó en este lugar, justo por donde pasaba la ruta que unía a Seúl con Pyongyang, a solo 50 kilómetros de la capital surcoreana. De un lado, lo rubricaron las autoridades de Corea del Norte, pero del otro lo hicieron representantes de la ONU, ya que los norcoreanos no reconocían a sus vecinos del sur. Son muy conocidos estos edificios azules, en donde suelen llevarse a cabo las negociaciones entre los representantes de ambos países. De hecho, aquí se produjo hace unos años un histórico encuentro entre los líderes de las dos naciones. En 2018, Kim Jong-un y Moon Jae-in celebraron una cumbre que sirvió para aliviar las tensiones. Pero las consecuencias de aquel acuerdo de 1953 son varias más. Pensemos que no solo puso fin a los enfrentamientos armados, sino que también definió cómo quedarían divididos los dos países. La frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur se extiende por 238 kilómetros de largo, entre el Mar Amarillo y el Mar de Japón. Pero entre ambos estados hay una zona desmilitarizada que tiene 4 kilómetros de grosor. Sí, parece un oxímoron llamar a esto zona desmilitarizada, pero nosotros no le pusimos el nombre. Dentro de esa franja, también conocida como DMZ por sus siglas en inglés, nos encontramos con el Área de Seguridad Conjunta. Sí, es la parte de los edificios azules, allí donde soldados de ambas nacionalidades pueden convivir sin demasiado conflicto. A su vez, dentro de este lugar nos encontramos con la línea de demarcación militar. En rigor, este sería el punto que tendríamos que marcar para determinar dónde termina un país y dónde comienza otro. Pero la zona desmilitarizada no solo tiene su atractivo acá, sino en toda su traza. Como se acordó un colchón de 4 kilómetros casi sin presencia humana, la naturaleza avanzó, por lo que vemos una vegetación muy frondosa y especies de animales que escasean en el resto de la península. Igualmente, del lado norcoreano, los árboles aparecen talados. La explicación que dan desde el sur es que los comunistas lo hacen para tener una mejor visibilidad y controlar con mayor efectividad a posibles desertores. Es que sí, ningún norcoreano puede irse voluntariamente de su país. Existen algunas historias de desertores que han logrado escapar del régimen y que cuentan las atrocidades que suceden dentro. Culto a la personalidad, torturas, trabajos forzados. Es imposible acceder a información por fuera de la que propone el gobierno. Todo en función del sostenimiento del régimen y de la propia ideología. Pero volviendo a la zona desmilitarizada, hay 2 lugares, uno a cada lado de la frontera, que sí tienen población, o al menos eso parece. Kyungton es un lugar rarísimo.
queda del lado norcoreano y según el gobierno allí viven unas 200 familias. A la distancia se pueden ver varios edificios y la silueta de un poblado normal. Pero, según los surcoreanos, es un pueblo fantasma. Nadie vive allí, sino que es un instrumento de propaganda. Solo se pueden ver algunas personas por el lugar, que son las encargadas del mantenimiento. Del lado surcoreano nos encontramos con Dae-yeong-dong, habitado por más de 200 personas. Todas vivían allí antes de que estallara la guerra, o son descendientes directos de aquellos pobladores. Ninguna otra persona puede mudarse al pueblo, y solo puede haber visitantes con permisos especiales. También es un lugar muy extraño, y tiene sus ventajas y desventajas. Por un lado, los habitantes cuentan con grandes extensiones de tierra para dedicarse a la agricultura, por lo que tienen ingresos muy altos. Además, están exentos de pagar impuestos y de realizar el servicio en el ejército, que es obligatorio para el resto. Pero, a contramano, viven súper vigilados. Deben portar identificaciones especiales y atraviesan varios puntos de control para entrar o salir del pueblo. Además, deben estar al atardecer en sus hogares, porque cada noche se realiza un recuento de la población. El objetivo es asegurarse que no haya infiltrados norcoreanos o que no falte ninguna persona. Pero no solo lo que pasa en la superficie tiene su particularidad, sino que bajo tierra también nos encontramos historias únicas. Es que en las épocas de mayor tensión, en plena Guerra Fría, el riesgo de una invasión parecía incontenible y la creatividad se puso al servicio del conflicto. Corea del Norte desarrolló una serie de túneles secretos hacia su vecino del sur. El objetivo era estar preparado para enviar pelotones en caso de un ataque sorpresa. Con el tiempo, los surcoreanos descubrieron estos 4 túneles, aunque algunas fuentes creen que se cavaron unos 20 en total. Uno de ellos, el tercero, se puede visitar, pero no se pueden tomar imágenes en su interior. Tampoco pudimos ingresar a la zona de seguridad conjunta. Tuvimos un poco de mala suerte, ya que estuvo abierta hasta hace poco tiempo. Pero hubo un hecho en julio de 2023 que cambió el escenario. Travis King era uno de los miles de soldados estadounidenses instalados en Corea del Sur. Era, ya que tomó una decisión llamativa, desertó hacia Corea del Norte. Para hacerlo, realizó un recorrido junto a turistas hasta que estuvo cerca de la línea fronteriza. Las autoridades de Pyongyang lo detuvieron, pero su estadía en el norte duró poco. En septiembre fue expulsado y devuelto a su país de origen, donde no parece esperarle un gran futuro. Hay dudas sobre su salud mental y además fue acusado de varios cargos graves. Otro de los lugares que no podemos dejar de mencionar es la estación de tren de Torasan. Está a unos 600 metros de la zona desmilitarizada y parece una estación fantasma. Pero la señalética indica lo que sucedía en el pasado y sobre todo lo que se pretende que ocurra en el futuro. Que la conexión continúe con rumbo al norte, hacia Pyongyang. Es decir, una estación de tren renovada y lista para unir a 2 pueblos que históricamente fueron uno. ¿Te parece que seremos testigos de la reunificación de Corea? Déjanos tu comentario más abajo. Y si llegaste hasta acá, te agradecemos por el acompañamiento. También te pedimos que nos apoyes para que podamos seguir creciendo. Podrás comprar nuestro libro, hacerte miembro del canal o dar me gusta a este video. Gracias por acompañarnos por Asia y nos vemos en unos días.